Bueno, tiene la palabra Venus. Vamos con el capítulo 11. Sí, sí, bueno, buenas noches para todos. Hace 8 días vimos el capítulo 10 y contra todo pronóstico no lo terminamos. Sí, sí lo terminamos, pero no alcanzamos a ver el 11. Entonces vamos a comenzar hoy en el capítulo número 11. ¿Alguno de ustedes se vio el Mago de Oz, que era lo que habíamos hablado? ¿O ninguno? No. ¿Ninguno vio? ¿Y alguna vez ha leído el Mago de Oz o algo así o nada? Tampoco. Yo he visto la El, película, pero no la repasé. ¿No el repasaron musical de Michael Jackson. el musical? ¿Y de qué trata entonces el Mago de Oz? Hay una protagonista que es una señorita, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La protagonista es una señorita. ¿Cómo se Dorothy. llama? Dorothy. Dorothy, ¿cierto? Entonces el tema del Mago de Oz es que Dorothy se encuentra un ciclón, arrasa a Dorothy. Dorothy vive en Kansas, realmente en un lugar como seco, desértico con la familia, con la tía, con el tío, con unos primos, como con unos tíos. Y de pronto un ciclón toma a Dorothy y la lleva hacia un lugar desconocido. Y ella estaba huyendo porque tiene un perro que ama mucho y el perro siempre estaba como en discordia, el perro no le gustaba a la vecina era una señora muy problemática y el perrito mordió a la vecina y la vecina vino para coger al perro, que se lo entregaran para llevarlo, bueno, para entregarlo como en la alcaldía, por decirlo así. Y entonces Dorothy estaba muy triste y entregaron el perro lo metieron en una canastica en la bicicleta y el perro se escapó y volvió a la casa. En ese momento Dorothy se escapó con el perro, hizo su maletica y se escapó y comenzó a andarellar, por decirlo. Y en una de esas comenzó un ciclón y ella volvió a la casa, pero ya no pudo resguardarse en el sótano porque ya habían cerrado el sótano y en un momento determinado la casa se arrancó y voló por los aires y llegó a otro lugar, que es donde empieza la descripción de toda la obra, que es el Mago de Oz, un lugar donde vive el Mago de Oz. Y ahí empezó a ver cosas asombrosas, ¿no? Que la bruja de los buenos, que el hombre de la hojalata, y empezó a ver que los animales hablaban y que todo era maravilloso. Ese es el contexto, el contexto. Hablaba un poco, ¿y por qué lo traigo? Porque el autor aquí en este capítulo 11 nos recuerda escenas y fragmentos del Mago de Oz. A ver si comenzamos. Entonces decía que el hombre, él da como ciertas escenas, recuerda ciertas escenas, y él dice que en el Mago 2 hay rituales que son muy significativos, ¿sí? Confiriendo a cada uno los poderes que buscan. ¿Y cómo lo hace? Dorothy, en medio de las vivencias que tienen con todos los personajes, Dorothy le entrega al espantapájaros un diploma en reconocimiento por su inteligencia, ¿sí? Le entrega a, al a un personaje que se llama Alfileres, le entrega una medalla en el león como símbolo del coraje. Al hombre de hojalata le entrega en forma de corazón, un reloj en forma de corazón para representar sus sentimientos. Y la descripción es que cuando las personas o los personajes reciben estos símbolos, estos regalos, ellos inmediatamente cambian, se transforman de inmediato, pero el hecho es que se transforman es por la fe que tienen ellos mismos. Sí, o sea, Dorothy logra darles un detalle a cada uno que lo toca en su humanidad y lo hace ser más confiado en sí. Ese es el mensaje. Y Glenda es la bruja la que primero encuentra a Dorothy cuando llega a la Tierra del Mago 2, que es la bruja buena del norte. Y le dice, entonces Dorothy, después de todas las vivencias, está triste porque ella cree que no va a volver a ver a su familia. Y entonces en una escena la bruja le dice que la posibilidad de volver siempre había estado ahí, o sea, siempre has tenido el poder de volver a Kansas, le dijo, pero eso no se lo dijo al inicio, sino se lo dijo después de que ya había pasado algún tiempo viviendo con ellos. Entonces, ante eso, le preguntaron que por qué, le preguntó, el espantapájaros se acercó a la bruja buena y le preguntó que por qué no le había dicho eso a Dorothy tan pronto llegó.
sino que esperó pues como un tiempo para decirla. Y entonces ella dijo que no le dijo eso porque ella no le hubiera creído, que ella tenía que vivir todas las experiencias que tenía que vivir para luego creerlo. Y era porque o sea, la capacidad de volver a Kansas estaba dentro de ella, no dependía de los otros, no dependía ni del espantapájaros ni de nada, sino estaba dentro de Dorothy. Y dice que Dorothy, o sea, después de que esto dice la bruja, que ella tenía que aprender por ella misma, entonces le preguntó a Dorothy que qué había aprendido. Y Dorothy, que es una nena, una señorita como de 13 años, dice que si vuelvo a ir a buscar el deseo de mi corazón, otra vez, no voy a mirar más allá de mi propia casa. Sí, o sea, ella aprendió, ella salió con un susto de la casa porque salió por una idea de escaparse, pero por salvar la vida del perro. Llegó al mundo del Mago de Oz, en donde vivió experiencias y se permitió vivirlas. También es importante decirlo. Se permitió compartir con cada uno de los personajes que ella encontró en el camino y tuvo una cercanía con cada una de las personas y luego ya estimó que su tiempo había terminado y la enseñanza era que ella siempre ha podido volver, o sea, no estaba encerrada en ese mundo maravilloso, ella siempre ha podido volver. Y ella entendió que todo lo que necesitaba era tener un deseo en su corazón, es decir, volver a ver a sus familiares y volver a Kansas. Ella lo podía cumplir en cualquier momento porque era lo que deseaba en el corazón. Esta es una pequeña enseñanza o una forma que el autor tiene para mostrarnos que con este cuento, con esta historia, que todo lo que queramos del fondo lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Eso es, digamos, lo más relevante de esta. Que hacer las cosas depende de nosotros y está en nuestro corazón. No viene nadie mágico con una varita mágica a hacer que se nos cumplan los deseos que nosotros tenemos en el corazón. Somos nosotros mismos. Entonces el autor dice, si desea más cerebro para pensar con claridad y mayor flexibilidad mental, si desea más valor para enfrentar el desafío de la vida, más corazón de amar y ser amado, o una manera de llegar a su casa para encontrar consuelo y paz adentro, solo tiene que darse cuenta que las respuestas que buscas están dentro de cada uno. Es decir, nadie nos va a dar más valor, nadie nos va a dar más inteligencia, más cerebro, nadie nos va a dar más corazón. Ya está ahí y solo tenemos que quererlo, desearlo desde nuestro interior para poder hacerlo. Eh, y el autor relaciona esto con la metodología que vimos en este libro, que no sé si la pronuncio bien, pero es Siska, esa es la metodología, así se pronuncia esa palabra. Gay. CK. Siskei, ok, Siskei. Honra, o sea que la metodología Siskei honra esta verdad intemporal y proporciona herramientas eficaces para acceder a la sabiduría interior. Y nos muestra que nosotros somos el potencial, todo lo que buscamos en la vida está dentro, no está afuera, que no hay que ir a buscar afuera lo que está dentro de nosotros. Creo que el autor resume muy bien todo lo que hemos visto en el libro, ¿no? Porque muestra diferentes metodologías, pero más como una herramienta para buscar ese potencial que tenemos adentro. Creo que ya finalizando el libro, esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja el autor o que nos quiere transmitir, que aprovechemos la metodología que él enseña para ponerla en práctica. Abro el debate para poder discutir un poco qué pensamos de esa conclusión. Casualmente esta semana, Ana María Hoyos sacó en Instagram una publicación en la que decía respecto a lo que decía Venus, ¿no? Que quien tiene que vivir una experiencia tiene que vivirla. Entonces ella hace ahí un video en el que dice que respecto a los hijos, ¿no? Que nosotros queremos que ellos no vivan ciertas cosas y a veces como papitos queremos que la vida sea de acuerdo a nuestros programas, más no a los programas que ellos tienen que vivir. Y lo que tiene que pasar, que era lo que pasó Dorothy. Dorothy tenía que vivir ciertas cosas porque eso es lo que la hacía crecer. Cada cosa que uno tiene que vivir, no hay imperfección dentro de la imperfección, todo es perfecto.
Entonces, ahí lo explica. Ahorita les mando el video de Ana María Hoyos para que lo vean. Es muy interesante el tema que dice que si un hijo tiene que quemarse, hay que dejarlo que se queme. Creo que en la anterior sesión hablábamos un poco de las personas racionales y un poco de las personas de control, que las personas que tendemos a controlarlo todo, esa es una de las primeras inclinaciones que tenemos, ¿cierto? Desde la protección, desde el control, intentar, y ese es un buen ejemplo del hijo, de intentar, digamos que evitar, si uno como padre siente que su hijo va por un camino en el cual va a sufrir, pues uno como padre muchas veces va a querer evitarlo y tal vez no llega a comprender que la persona necesita pasar por ciertas experiencias de crecimiento. Y ahí es donde como que comienza nuestro choque de padre e hijo, o cuando pensamos que estamos haciendo algo para favorecerlo, estamos haciendo algo que no es para favorecerlo, ¿no? Y es desde o sea, a mí me impresiona eso que está diciendo Sofía, porque con certeza que un padre siempre actúa desde el amor, ¿no? Desde lo que considera que es bueno para el hijo, nunca desde hacerle un mal. Y muchas de las cosas a veces nos salen contrarias. Sí, en lo que dice, lo que dices tú y lo que dice, perdón, el cita, ¿cómo se llama? Lo que acabo de decir ella Sofía. de Sofía. Sofía, lo que dice Sofía y Venus, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso que tú dices, Venus, de cuando uno quiere controlar, claro, y el choque, o sea, a partir del amor, uno siempre lo hará y actuará con amor hacia los hijos y controlar todo. Pero cuando uno, como uno no lo puede, o sea, cuando uno quiere controlar todo, entonces se arma uno mismo un problema para sí mismo, porque uno nunca lo va a poder controlar todo. Entonces, si uno no deja que ese hijo actúe, ni lo va a dejar explorar, conocerse, un poco, llegar cuando ellos se ponen, digamos, furiosos con lo mismo que no pudieron hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que dejarlos actuar, no controlarlo todo, porque es que uno a veces ya hasta los hijos casados y uno quisiera como controlar todo. Y a mí me pasó eso, a mí me pasó eso con conocimiento de causa. Entonces uno de mis hijos me dijo, no, mamita, es que mi esposa se fue a hacer a clase de teatro. Entonces yo le dije, no, y mientras tanto tú podrías ir a hacer deporte, podrías, no, mamita, tranquila, que yo ya sé qué voy a hacer y cómo programé mi tiempo y tal. Entonces yo sí llegué a sufrir un poco porque a mí me parecía que yo le decía, hijito, tú cuando sea cumpleaños tienes que hacer esto, o sea, controlando fechas, no, o sea, yo dije un día, pero a ver, Marta Cecilia, ¿qué le pasa? Si es que ya ellos tienen que actuar por sí mismos, entonces, sí, dejarlos y que ellos fracasen, creo que es la mejor oportunidad para que ellos se mejoren, se enfrenten y salgan adelante. Ujú. Sí, a veces al creer que se está actuando bajo el amor, de pronto se está actuando es bajo el miedo. Entonces, se cree que se está protegiendo al hijo, pero no se le está dejando que viva su experiencia. Sí, sí, muy cierto. Bueno, sigue que esta metodología, 6K, es un proceso de despertar personal y descubrimiento espiritual. ¿Sí? Es una manera, y él lo menciona como con un símil, que es una forma de estar en contacto con nuestro asistente interior que está inspirado divinamente, ¿cierto? Ese asistente interior representa el poder innato y aparente mágico para crear la vida que refleje lo mejor que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si nosotros queremos, y él menciona que nosotros somos capaces de crear la vida y el entorno que queremos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero una vida llena de personas que son claras, que son creativas, que funcionen de la mejor manera, pues ¿con quién me rodeo?
¿De quién me rodeo? ¿Cómo construyo? ¿Qué es lo que yo pues estoy colocando en mi cabecita para que esas personas lleguen, para que mi contexto de vida sea de esa manera? Entonces, es súper importante tener claro eso que somos, en nuestra historia somos protagonistas, ¿no? No somos partes o el público, somos protagonistas y que finalmente lo que pasa en la vida nuestra es responsabilidad nuestra, no se la podemos achacar a otro y siendo conscientes va a ser mejor. Si somos conscientes que lo que pensemos, lo que coloquemos en nuestra cabecita, va a estar todo el contexto de personas, de lugares y de situaciones, pues es excelente para hacer un trabajo de qué quiero, cómo quiero para poderlo crear. Y dice algo que es súper importante, dice que al final tenemos que entender la interconexión de la vida, entenderlo como una verdad universal. Entonces, él por un ejemplo dice, la gravedad está definida que es un valor. No lo dice ahí, pero la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y nadie debate eso, ¿sí me entiende? Ninguna persona en el mundo lo debate. Entonces, si nosotros creemos en la verdad universal de que podemos ser mejores personas en nuestro entorno, ¿por qué dudamos? Ese es el ejemplo que coloca. ¿Por qué dudamos? Si nos acogemos a verdades universales de personas que cuando sacaron esas teorías ni siquiera los conocimos y nosotros las creemos, porque son verdad. Entonces, de la misma manera también tenemos que creer en esas verdades universales, que yo construyo mi vida, que construyo mi entorno, ¿cierto? Y dice que uno de los principales obstáculos para la creación de ese mundo que merecemos, que queremos, son los filtros psicológicos distorsionados, menciona él, a través del cual percibimos nuestra realidad. Entonces, recuerden que hemos discutido y nos han enseñado que la realidad no existe, no existe la realidad, existe cómo vemos y cómo interpretamos una serie de hechos que nos ocurren a diario. Entonces, cada historia va a tener 2 versiones, 3 versiones, o cuantas personas participen tendrán su verdad. Y eso no quiere decir que alguno está más acertado o alguno está más alejado. Sencillamente va a depender la óptica con la cual lo ve. Él mencionaba y decía que Albert Einstein hablaba de esto, diciendo que la realidad es simplemente una ilusión, aunque una persistente. Es una gran frase porque la realidad es simplemente una ilusión, es una ilusión, pero persiste. Quiere decir que no cambia de la noche a la mañana, es persistente, entonces por eso se vuelve nuestra realidad. Cambiando estos filtros distorsionados, podemos percibir el mundo en el que vivimos. Podemos crear una nueva realidad si quitamos esa distorsión. Y esta metodología enseña los patrones, o sea, las maneras de cambiar esos patrones de pensamiento y comportamiento que ya no son dignos de lo que somos, ¿cierto? Y dice o que se están convirtiendo en una autoderrota. Y ese es un tema muy interesante, porque cuando caminamos en el camino del crecimiento espiritual, ya no hay vuelta atrás, tenemos un crecimiento espiritual y vamos hacia adelante, con conocimiento, con teorías de diferentes autores, con ejemplos, con ejercicios y lo hacemos, ¿cierto? Entonces, creo que entramos en un conflicto si nosotros aquí cada martes hablamos y decimos que lo que colocamos en la mente es nuestra realidad, que podemos sacar lo mejor, y vamos y el día siguiente estamos en una realidad, no sé, distorsionada completamente, pues entramos en choque, ¿sí? Porque ¿cómo vamos en un camino donde estamos hablando que las cosas son posibles y nos vamos en contravía por otro, en donde en la vida o en nuestra realidad vemos que, no sé, nos estrellamos o las cosas no pasan como queremos, o no pasan a la velocidad, o no encontramos la manera de que pasen? Entonces, así fue como yo entendí la parte y el comportamiento, y es claro que el comportamiento, a veces comportamientos que exhibimos ya no son dignos de lo que somos. Entonces, es una invitación para las personas de este grupo en que nuestras actuaciones, nuestros pensamientos sean alineados con todo lo que vemos aquí, con lo que nos enseñan, con lo que discutimos aquí, como dice Niva a veces en broma, con muchas discusiones, que sumemos para aprendizaje a nuestra vida, para ir creando esa realidad. También dice que cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeña en la creación de nuestra visión, ya que depende de cada uno de nosotros llegar a la realidad que deseamos,
¿cierto? Entonces él dice, tenemos que encarnar los principios del mundo que queremos crear. Entonces, yo no puedo decir que quiero un mundo de completa alegría si todos los días tengo el ceño fruncido y no saludo a nadie, estoy peleando y renegando desde que amanezco. Pues eso no es coherente con el mundo de alegría que quiero crear, ¿cierto? Entonces, si yo quiero crear un mundo de alegría alrededor mío, pues lo mínimo que tengo que hacer es despertarme como una sonrisa, como decía el autor, ir a mirar el espejo, no sé, salir y tomar el sol, cosas que sean alineadas con eso que queremos crear. Ese es como un ejemplo así pequeño, pero creo que es la forma. Abro la discusión para quien tenga algún comentario que hacer. Creo que hay un ejemplo que siempre escuchamos es los millonarios se juntan con, Millonarios. ahí está el ejemplo. Es que yo no tengo que reunirme y rodearme con las personas que yo realmente quiero convertirme en la vida. Si yo quiero que mi mundo sea de prosperidad, tengo que estar con gente próspera. Si yo quiero en lo que yo quiero estar, no puedo bajar. Al contrario, hay que subir. Como decías, ahorita lo de la felicidad, ¿no? Si yo quiero ser feliz, entonces desde que me levanto, una sonrisita, me dejo mensajes. Yo creo que yo les contaba que yo en el letrero del baño tengo con Tatiana Arias aprendí lo de las afirmaciones, entonces tengo un letrero siempre ahí, lo cambio de color, le cambio el color del Sharpie para que no se vuelva otra vez, cada 21 días le cambia el color, pero porque soy tan feliz, ¿sí? Era un tema que yo venía a trabajar. Y entonces le tengo ahí el letrerito porque soy tan feliz, le cambio el color, lo borro y vuelvo y lo cambio, pongo una carita sonriente. ¿Qué más? El recibir sol, el caminar descalza, el poner música, el bailar, todo para ser feliz. Es que, en qué me quiero convertir? Es que, sí, sí, yo sé que yo huyo por lo menos de las personas depresivas. No huyo, corro, porque sé que no. Siempre procuro estar con personas que estén contentas, que estén felices, que, que tengan motivos para vivir. ¿En qué me quiero convertir? Es la pregunta de todos los días. ¿En quién soy? ¿Quién soy y a dónde quiero llegar? No para atrás. Sí, muy bien, reverdecer, adelante. Para, para mí el planteamiento importante del que me llega mucho es la idea, pues, de que todos estamos conectados, ¿no? Es decir, entonces, definitivamente, eh, lo que uno sea, pues también va a impactar a los otros, ¿no? Y nos estamos impactando mutuamente, permanentemente, hasta con personas que uno no conoce. Entonces, cuando veo todo esto de este capítulo, me quedo pensando en unos experimentos que hicieron hace muchos años, en los que miran cómo están conectados, cómo está conectado todo, que unos monos empiezan a comer de una manera y en otra isla en la que no hay ningún contacto, los monos empiezan a comer de la misma forma que los de acá. O sea, descubren técnicas acá los monos para comer y otros las empiezan a implementar al poco tiempo sin nunca haber tenido contacto. Entonces, pienso que pues uno está conectado y de todas maneras me hace acordar de una cosa que dice Chopra y es, él hace referencia a la Ayurveda y dice que para la Ayurveda eh, uno tiene la obligación de estar bien porque eso es lo que está irradiando y de eso es que está, eso es la resonancia que está facilitando, ¿no? Entonces es también mirar como pues como para que, y no podemos estar tan alejados de todo, o sea, siempre estamos conectados y el tema es si mi resonancia en un momento dado puede facilitar los procesos de otros o no, pienso yo.
Valiente se nos está adelantando a los siguientes 10 minutos. Lo vamos a retomar, en 10 minutos retomamos lo que Valiente está diciendo. Ujú. Reverdecer, adelante. Bueno, yo las escucho a Sofía y a Valiente y me surgen preguntas y es como, como si negara mi derecho a no estar bien un día o a tener una crisis de salud o de ánimo. Porque yo siento que me merezco como ese permiso de no estar bien siempre, así quiera estar bien, como de ser, de estar como estoy, sin tener que ponerme una máscara desde mis pensamientos, aunque quiera estar mejor, aunque trabaje por mi bienestar, me parece que es loable y es importante, pero también qué importante es mirarme al espejo y decir, sí, estoy triste, tengo razones, tengo que trabajar sobre ellas. O si me encuentro con personas que no Pero están, perdón, termino, si me encuentro con personas que no están de buen ánimo o que están enfermas, entonces las descarto porque si no, esas personas me puedan afectar mi energía o mi ánimo si yo tengo algo para darles y para ayudar a su bienestar. Lo digo porque he pasado por momentos difíciles y qué importante ha sido de salud, qué importante ha sido encontrar personas que me han acompañado, ¿sí? Entonces, pues me parece que sí o sea, sí es muy importante trabajar por el bienestar personal, tener claro para dónde voy, pero también siendo honesta con lo que realmente estoy sintiendo, porque seguramente ese sentir me está liberando de cosas que de pronto yo no había visto de mí misma o qué sé yo, o al otro, al ver al otro en su dolor o en su enfermedad, de cosas que yo no he podido ver en mí, lo puedo ver en la otra persona como, sí, como un espejo. todo, Ricardo y luego Nio. Richard. sí, es diferente una persona que acostumbra a andar deprimida a que uno de vez en cuando tenga un mal día o una mañana. Entonces, hay personas que por costumbre o por hábito se viven quejando o se viven latigando y entonces ese es el tipo de personas que le pueden bajar a uno, le roban energía, pero es pero si yo normalmente soy, digamos, de un buen estado, un buen estado de ánimo, pero de vez en cuando pues tengo un bajonazo, pues no quiere decir que en ese momento todo el mundo lo esté uno espantando. Es diferente esa situación, porque hay unos que son deprimidos por convicción y otros que es por situación. Creo que Ese, van a haber muchas discusiones sobre sobre esta intervención. sí. Bueno, Pero, y lo otro sí es que, pongamos, uno puede tener un familiar y en el caso mío yo tengo un familiar ahorita que era de un estado de ánimo muy optimista y ahorita ya lleva por lo menos unos 2 años así, se metió en una relación complicada, pero, pero no lo dejamos a un lado, siempre estamos tratando de motivarlo, pues claro que de todas maneras siempre le roba un poco uno de energía, pero de todas maneras toca ayudarlo y de alguna manera uno tiene que blindarse cuando se acerca a una de esas personas. Era como es él. Creo que Sofía sabe más de esto que yo. Adelante, Nio. bueno, una cuestión es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor puede tenerlo uno por cualquier circunstancia objetiva que se le presente y uno puede bajar su estado de ánimo. Y si alguna predisposición tiene, por ejemplo, hacia depresión, pues se puede agudizar y se puede profundizar. Lo importante de esto
es un aspecto que se llama la conciencia. Si uno tiene conciencia de lo que le está pasando, pues busca una forma de salir de esa situación, Una solución. una solución a la cuestión, sea una solución terapéutica, sea una solución espiritual, pero de todas maneras. En segundo lugar, yo hablaría que cuando uno se encuentra con personas que tienen estas circunstancias, hay dos opciones. Una, apoyarla, u otra, retirarse. Eso depende de la circunstancia. Si esas personas de por sí son personas que se convierten en víctimas o son víctimas de su problema y siempre están hablando del mismo problema y no quieren cambiar, entonces realmente es mejor retirarse de esa persona o por lo menos aportarle, decirle que no quiere cambiar, que el problema es de esa persona y que tendría que resolver la persona. Ahí aparece una cuestión que se llama el amor, ¿sí? Entonces, o vivimos en el amor o vivimos en el temor. Si vivimos en el temor, estamos siempre atacando, paralizándonos o huyendo, ¿sí? Y eso es una actitud que no es benéfica porque es una actitud más bien muy de sobrevivir y no de vivir. Pero si vivimos en el amor, es una actitud creativa, de motivación, de entusiasmo, de apoyo, etcétera, etcétera. Acordémonos también que hay una ley desde la cuántica. La cuántica dice que el observador cambia las circunstancias. Si uno está vibrando en alto, permite que lo que le esté rodeando pueda permearse para vibrar. Si esa vibración negativa es más fuerte que uno, hay que tenerle miedo, hay que retirarse, porque la vibración negativa muy alta en comparación a la vibración de uno, si no es tan alta, la vibración negativa anula la vibración positiva y termina, por ejemplo, con una persona deprimida, puede terminar deprimiéndose. Entonces, uno tiene que ser primero consciente, segundo, mirar si puede influenciar sobre las circunstancias y actuar en consistencia. A mí me gustaría que no habláramos tanto en tercera persona porque estamos viendo si nos acercamos. Pero yo tomo como estaba pensando cuando Reverdecer hablaba, es qué pasa si eso nos está pasando a uno al interior. ¿Sí me entiendes? O sea, si cada uno de nosotros o yo soy la persona que tiene una energía supremamente negativa, o bueno, cosas como todas las que han descrito, ¿qué pasa cuando soy yo la que es esa persona? ¿Cierto? Y pensaba en algo con Reverdecer y era lo que estaban mencionando, o sea, lo que aprendimos en este libro, o sea, lo que aprendimos. Y es que seguramente que si yo tengo esas, Reverdecer decía, yo tengo mi pensamiento que quiero estar bien, pero hay días que no estoy bien, ¿cierto? Fuera la descripción que ella hizo, hay días, y eso nos pasa a todos. Ahora, de acuerdo a lo que hemos aprendido, seguramente muchas de las cosas que vivimos en las vivencias vienen por nuestras creencias, o sea, ¿qué es lo que tengo ahí que hace que yo quiera, o sea, que tenga un pensamiento de conciencia que quiero estar bien y realmente termino sintiéndome que no estoy bien? Y me vino un pensamiento a la cabeza que estaba leyendo este día de las creencias y era algo que en mi casa nos decía mi mamá cuando éramos pequeñas. Y era que cuando estábamos jugando con mi hermana, gritando por toda la casa o muy contentas, ella decía, esta noche van a llorar. Eso nos decía. Entonces, yo dije, miércoles, o sea, y con eso crecimos, o sea, con eso crecimos, que si estábamos muy alegres, al final, o sea, si estábamos muy alegres, eso iba a tener una consecuencia. Esa era Vamos a llorar. claro, y esa es la creencia, o sea, la escuché y crecí con esa creencia, ¿cierto? Entonces, y eso me hace pensar que finalmente a veces
conscientemente entramos en el camino de la conciencia y pensamos una cosa, quiero estar bien, pero hay cosas que no he identificado de atrás, que traigo creencias tan fuertes que o sea, que anulan ese pensamiento y termino yéndome por otro lado. Entonces me parecería muy interesante cómo tratar, si nos pasan esas cosas, cómo cómo centrar el camino y cómo comenzar a cambiar la historia. O sea, como lo decía el libro, identificar cuáles son esas creencias que tenemos, ¿no? Y empezar a trabajarle para que podamos nosotros desde nuestra realidad ir cambiando, pues, la realidad que tenemos alrededor. Adelante, Tara. Creo que primero pidió la palabra Sofía. Es que, perdón, que la tengo abajo y no la veo. Sofía, adelante, perdón, es que te tengo la parte de abajo de la Y cámara. Tranquilo, algo que tranquilo. aprendí del doctor Jorge Benítez es que él nos decía, desen el permiso, ¿sí? 15 minutos, no más de 15 minutos. Hagan la pataleta, cojan una almohada, un cojín, un muñeco. Si quieres, denle contra el piso, saquen esa emoción, no la dejen porque son las emociones son las que nos producen patologías. Saquen la emoción, pero no más de 15 minutos. Si quiere hacer la pataleta, hágala completa. Si quiere gritar, si quiere lanzar algo, haga la pataleta así. Total, 15 minutos. Después de 15 minutos, respire, Respira. brazos atrás, empodérese y sonría. Eso jamás lo puedo olvidar. Todavía lo estoy viendo al frente, cuando dijo eso. Así. Creo que Tara y mío no me dejan decir que no. Y otra es, vuelvo y pongo el ejemplo de los millonarios. El ejemplo es, si me junto con 5 millonarios, pues yo seré la sexta, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente con quién me rodeo. Súper importante. Eso es súper importante. Por eso dicen que si los chicos se reúnen con 5 drogadictos, el sexto es que se une a ese grupo. Entonces, Ujú. súper importante es con qué persona me estoy rodeando y de qué estoy hablando. En Sí. ese grupo con que esté, con las personas que me rodean, que estoy hablando en mi casa, con las personas que me rodean en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, cuál es el centro de conversación. Casi siempre uno cuando se reúne con la familia, entonces es que a Pepito le está pasando tal cosa, entonces todo el mundo está vibrando en ese momento que a Pepito le pasa tal cosa. Que el presidente está haciendo no sé qué, entonces todo el mundo está opinando en ese momento y estamos vibrando en esa energía. Entonces es estar cuidando todo el tiempo porque lo más importante, alguien decía que lo más importante es mi energía vital. Mi energía vital yo no se la puedo regalar a cualquier persona, a nadie. Nadie merece mi energía vital, solamente yo. Porque mi energía vital es con lo que yo peleo, digámoslo así. Es con lo que puedo atraer y materializar. Y si yo la estoy regalando, si yo no la estoy canalizando para mí, entonces, ¿quién es la única persona que va a salir mal? Soy yo. Entonces tengo que cuidar con quién me rodeo, con quién hablo, qué me hace a mí feliz. Recuerden, somos las 5 personas de las que nos rodeamos. Que no se nos olvide. Gracias, Sofía. Adelante, Tara. Bueno, yo oyendo a Nio y a todos los que han participado, pensaba, bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Reverdecer que uno tiene el derecho a estar mal, tiene el derecho a sentirse, pues, como un moco de elefante, como digo yo, en un momento dado. Y es ahí donde es qué posición asumo ante lo que a mí me está pasando. Yo puedo quedarme, como nos decía Nio, en un sufrimiento que me victimiza hasta el punto que yo misma siento lástima a pesar por mí o me puedo volver protagónica. En ese volverme protagónica yo tengo una herramienta y es pedir ayuda, que es la opción que tengo. Si yo definitivamente estoy sintiéndome muy mal, no puedo salir, no puedo, como que no puedo respirar, ¿cómo pido ayuda? Pero paralelo a esa víctima aparece el otro personaje
que son los salvadores. Y nosotros los psicólogos, pues ni se diga que tenemos ese salvador muy abierto. Entonces, en nuestra vida personal, yo por lo menos lo asumo, es hago todo lo posible porque mi salvador, que es muy desarrollado, no violente al otro, no invada al otro. Entonces aprendí que espero a que el otro pida ayuda, porque esa es una herramienta que lo hace útil, que lo puede sacar de su estado. Y si no pide ayuda, pues lamento, no lo invado, no, no invado ese estado que también posiblemente necesita sentirse de esa manera. Pero también me viene a la cabeza que yo tengo el derecho y la capacidad para elegir qué es lo que quiero para mi vida. Si hay algo que no me resuena, que definitivamente me molesta, que definitivamente me crea conflicto conmigo misma, yo puedo tomar la decisión de sacarlo de mi vida, porque no tengo por qué eh, soportar algo que no puedo soportar. Por ejemplo, si hay alguien que yo sé que es una persona ladrona, deshonesta, ladrona y deshonesta son dos cosas distintas, y eso a mí me choca mucho, mucho, pues seguramente yo voy a seleccionar porque me interesa estar con personas que vayan con mis principios, con mis valores, con mi forma de vida. No quiere decir que tenga que discriminar totalmente al otro, solamente que no voy a buscar. Y uno termina dándose cuenta que uno se rodea con las personas que como que se parecen, como que vibramos, como que estamos en la misma sintonía. Y a medida que vamos cambiando por nuestro desarrollo evolutivo, porque estamos en otras costumbres, porque aún algo tan sencillo como lo que estoy viviendo ahorita, pues también nos adaptamos a circunstancias diferentes. Yo estoy a una hora, estamos en a una hora, ¿cómo es? Adelante. Más adelante. Entonces, por ejemplo, entonces tengo que adaptarme a ese horario, ¿cierto? Entonces, yo sí pienso que uno sí tiene la posibilidad de seleccionar, de escoger, de ver y también de respetar al otro para no invadirlo en ese uso de, si está mal, venga, mijita, yo le ayudo, venga. No, la persona puede decir, yo necesito en este momento ayuda porque ya no pude sola. Me parece que eso es importante, ¿no? Porque eso tiene que ver con esos personajes que tenemos adentro, que son uno de esos, de los cuatro, que son el ser víctima, ser salvador. Entonces es como nosotros aprendemos a identificar como con qué personaje predomina más en nuestra vida, cómo lo administramos, porque todos tenemos los personajes, pero cómo los administramos a través de la vida para poder respetar al otro, que es una relación, como lo decía Nio, desde el amor y no desde el miedo a, venga, yo le ayudo aquí a mi amiga, porque si no, entonces mi amiga la pierdo. No, mi amiga tiene la capacidad de, y me parece que eso es bien importante dentro de la relación. Gracias. Gracias, Carlos. Un ejercicio que nos serviría para los que trabajan y están en contacto a la hora del almuerzo con personas es que sean conscientes de con quién se sientan a almorzar y qué hablan durante el almuerzo. Es un ejercicio que sería bueno hacerlo y escribir. Y ahí se van a dar cuenta de quién están, de quiénes están rodeados. Esa es una técnica que aquí nos enseñaron. Bueno, ya para finalizar la primera parte, entonces, es una invitación, realmente es una invitación. El autor mencionaba que si con esta lectura habíamos quedado un poco incómodos, como incómodos, era que estábamos comenzando a entender que somos parte de la historia y que es una invitación a que tomemos acción. Y tomar acción no es hacer grandes cambios en la vida, tal vez a veces nos equivocamos ahí, sino comenzar por pequeñas cosas.
¿cierto? Pero sobre todo teniendo claro cuál es la vida que queremos y comenzar con pequeños cambios. Volvemos al tema de la alegría. Si quiero que mi vida esté rodeada de alegría, pues la sonrisita por la mañana. Es algo pequeño, pero que va sumando a las acciones que queremos. Dice que finalmente, pues nuestra misión es activar el asistente divino que tenemos dentro, que está dentro de todos nosotros, y no importa el nombre que le demos a ese asistente interior. Y que la tarea es de cambiar, o sea, la tarea de cambiar es de nosotros mismos y de crear el mundo que nosotros queremos lograr. Esto lo menciona pues para como haciendo un resumen de los beneficios de la metodología que él nos está enseñando. Luego entramos a una parte donde dice, yo solo soy una persona, ¿puedo yo cambiar el mundo? Y es muy interesante porque aquí vamos a hablar un poco y leyendo me acordé de Luminosa leyendo esta parte que vamos a comenzar. Y es porque generalmente cuando decimos, lo escucho mucho con el reciclaje, el primer ejemplo. Cuando uno le dice a una persona que recicle, la persona le dice, pero si en el mundo 8.000 millones de personas no reciclan, ¿por qué yo voy a reciclar? Generalmente uno escucha, pero claramente aquí el autor nos muestra que sí, con que uno cambie, todo comienza a cambiar. Entonces no se necesita esperar a que hayan 100.000 que cambien, solo con una persona. Y dice que el autor ahí lo menciona, que nosotros podemos tener la tentación de pensar que una sola persona es insuficiente y que no vale la pena. Pero él también menciona que nos acordemos, que era lo que estaba hablando Valiente, es que todos estamos conectados de una u otra manera. Y que cuando una persona cambia, cambia sea su estilo de vida o logra mejorar ciertas cosas, se convierte en una inspiración para que lo rodean. Ese realmente es como la razón de por qué cambiar. Porque al volverse inspiración, transforma a los otros y toca la conciencia colectiva, que la conciencia colectiva es la necesaria para cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces, este es el primer mensaje que nos envía. Recordar que todos estamos conectados energéticamente. Y dice que somos, o sea, y la piel, ahí pone un ejemplo que la piel no nos detiene, o sea, el hecho de que estemos cada uno como un ser o un individuo independiente no quiere decir que no estamos conectados. Estamos conectados por campos de energía, incluso a la distancia, ¿cierto? Y que nuestra separación, muchos autores describen, sobre todo los que son físicos, o sea, en el campo de la física, que nuestra separación es una especie de ilusión óptica. Y mencionan que Einstein lo llamó, o sea, que estamos separados, pero estamos conectados energéticamente. Habla un ejemplo de cómo como un autor, aquí habla que el autor es Christopher Bash. Entonces él dice que hizo un estudio demostrando cómo las personas que meditan juntas tienden a moverse en patrones colectivos de funcionamiento cerebral sincronizado. Es un estudio que respalda esta información y dice que si estos patrones de ondas cerebrales sincronizados fueran suficientemente estables, podían empezar a parecerse a una condición conocida en la teoría del caos como bloqueo de fase. Y menciona que el bloqueo de fase se produce en la naturaleza cuando los sistemas oscilantes individuales pasan a un estado de caos colectivo en una resonancia integrada. Entonces da un ejemplo para que entendamos más fácil, y es el de los pollitos. Que dicen que donde habían pollitos, entonces hacían un estudio donde veían antes de que saliera del cascarón cómo era su ritmo cardíaco. Y luego veían que, o sea, y decían que cuando comenzaban, pues sus ritmos cardíacos, o sea, eran diferentes. A medida como que se empollaba el pollito, pues era diferente. Pero al final, cuando iban a ver que los pollitos habían nacido y estaban en el mismo galpón, todos tenían el mismo ritmo cardíaco. O sea, había una sincronía entre todos los pollitos que estaban en ese galpón. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, como más entendible, más fácil para que entendamos cómo estamos conectados. Entonces, decía que este fenómeno sugería que las células individuales de los embriones del pollo eran capaces de interactuar más allá de los límites de la piel de las paredes celulares, y no solo en ese caso de la cáscara del huevo.
O sea, decía que si eso era un ejemplo que había en pollos, pues que ese era un buen augurio para nosotros, que la influencia nuestra, de nuestra energía, va más allá de la piel, ¿cierto? Ahí nos mencionaba. Y también habla de cómo es posible, entonces ahí hablaba, y se habla de cómo era posible que las personas que oran por otra persona para mandar energía de reparación, de recuperación por alguna enfermedad, tiene esta misma característica, es decir, que cuando las personas oran juntas por una persona, esa energía llega a la persona. ¿Cierto? Llega. Entonces, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos practicado acá, por eso me acordé de luminosa, y es que cuando hay un objetivo común, y todos estamos vibrando con el mismo objetivo y en la misma dirección, es posible hacer La misma intención. con la misma intención, es posible hacer llegar esa energía positiva y esas intenciones a la persona que lo necesita. Entonces, ya lo habíamos hecho, muy valioso volver a recordarlo, ¿no? Sí, sí, ok, lo que decía, te decía que nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos pueden cambiar el mundo, dice él. Listo. Venga, a ver qué más. Entonces, también él mencionaba que esta técnica o sea, esto que les mencioné se llama la técnica de subrogación, tiene un nombre específico. Y dice que por lo general se vuelve, o sea, que aunque es una palabra sofisticada, dice que se describe la subrogación como la esfera de influencia extendida. Eso quiere decir, entonces, cuando estamos aparte de la persona que no la tenemos acá, pero estamos deseando algo positivo, pues lo tomo acá como positivo para alguna persona. Y que el individuo es el sustituto, pero que tiene que haber una conexión. Dice que es como una llamada telefónica. Para que haya una llamada telefónica, pues alguien tiene que marcar un número y del otro lado alguien tiene que contestar. Porque si no contesta el teléfono, pues la llamada nunca se da. Es decir, No tiene hay que haber conexión. intención del grupo de personas que envían energía para la persona que lo necesita, pero también tiene que haber la aceptación de la persona en recibir esas intenciones que le están llegando para que haya esa conexión. Entonces, o sea, que realmente que se utilizan protocolos de permiso antes de este tipo de trabajo para hacer una interacción segura, respetuosa y no invasiva entre la persona que es el sustituto, o sea, la persona que no está presente, y las personas que están haciendo el envío de toda esta energía. ¿Qué más? Y que pues es claro que en una llamada alguien puede colgar, o los que están enviando la energía o la persona que lo está recibiendo, entonces que siempre que lo deseen puede haber una finalización a ese tipo de conexiones. También habla un poco de las interconexiones, que lo que la persona o el autor Christopher Bach llama la especie-mente, que es una especie de conciencia de grupo colectiva, ¿cierto? Y nosotros lo veíamos con un libro anterior en el que hablábamos cómo se extendían las ideas o las creencias, que se extienden a un grupo de personas, se extienden a una comunidad, se extienden a un barrio, se extienden a un país, se extienden a un continente. ¿Recuerdan que ya lo habíamos visto? Cuando El hablamos, inconsciente colectivo. sí, ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, lo que es pues las acciones de interacción, la oración, que es la oración curativa unidireccional y que envía la energía positiva para la persona. ¿Qué más dice el Señor? Y que las cosas no siempre, dice el autor, que las cosas no son siempre lo que parecen, ¿cierto? Sino que finalmente hay cosas que nosotros no podemos ver en las cuales debemos o podemos o queremos creer. Entonces, o sea, no es muy antiguo el concepto de ese tema de la subrogación o que podemos tener una conexión con personas que no están presentes, pero que lo entendamos que es una realidad y que es una invitación a que podemos percibir con nuestros sentidos o con instrumentos que tengamos como estas metodologías que eso puede pasar. Y es una invitación a despertar
a un verdadero mundo de posibilidades y desconectarnos de pues de como nuestra realidad, entiendo yo como nuestra realidad eh, influenciada, la que veíamos que la realidad la vemos desde donde estamos parados y cambiarla por una realidad de lo que queremos y de esa misma manera hacer acciones contundentes para llegar a esa realidad que queremos. Con esto estoy finalizando el capítulo 11. No sé si alguien tiene un comentario adicional, quisiera compartirnos algo o damos por terminado y pasamos al capítulo 12. ¿Alguien tiene algo que comentar? O si no, continúo con el capítulo 12. Quisiera agregar una cosa en relación con eso y es que a veces uno mira la conexión como algo muy energético, ¿no? Y sí, estamos conectados energéticamente, pero estamos conectados, mejor dicho, todo el tiempo hasta en lo práctico, ¿no? Entonces, si uno digamos, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho porque como que me ayuda a tener conciencia de esa conexión por un lado y a dejar también de pensar que uno solo puede, digámoslo así. Entonces es pensar, por ejemplo, si abro la ducha o si cocino, ¿cuántas personas intervienen en ese instante para que yo pueda cocinar, ¿no? Entonces, en el momento en que yo abro un botón de la estufa, pongo a funcionar mi estufa, pues no más para que exista esa estufa, han pasado cantidad de cosas y han contribuido cientos de personas para que para que esa estufa exista en este momento, pero para que funcione siguen estando atrás cientos de personas que son las que están pendientes de las centrales eléctricas y demás, de manera que llegue la luz, en el caso de mi estufa que es de luz, pero pues fuera de gas lo mismo, para que se pueda dar eso. Y si yo miro cuántas personas intervinieron en que yo pueda tener una olla, desde el creador del material de la olla hasta poderla tener allí, entonces es como ver que es una conexión que no es solamente energética, es una conexión física que se da en todo momento para poder hacer la mayoría del 99% de las acciones que uno tiene para hacer, ¿no? Entonces, pues es decir, es como aportar esa idea, ¿no? De que la conexión no es algo tampoco tan etérico, sino es algo totalmente cotidiano. Y quiero dar otro ejemplo que no es tan, es un poco, no sé, sorprendente y es cuando ocurre un accidente. O sea, y es muy parecido a lo que dice Valiente. Es que cuando uno analiza un accidente, siempre un accidente es multicausal. Es decir, no ocurrió una sola cosa para que un accidente pasara. Cuando un accidente se materializa, fue porque ese día pasaron 10 cosas de forma simultánea para que ese accidente se diera. Entonces, es la participación, lo que dice Valiente, nunca estamos solos. Son las interacciones que tenemos con el lugar, con el ahora, con el sitio, con las personas, para que algo se lleve a cabo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Entonces, damos adelante la voz a Nio, Bueno, la batuta, Nio, para que continúe con listo. el capítulo 12. Vámonos con el capítulo 12. Es solo el comienzo, es el título del capítulo. Realmente este capítulo es un resumen de los cursos que está desarrollando este personaje y que pues ha desarrollado en formación de personas capacitados para desarrollar la actividad a través de, ¿cómo es que se pronuncia? Seek Key. Okay. Perfecto. Y dice una frase que me parece muy interesante. Todo es perfecto, pero hay un montón de espacio para la mejora. Entonces, esto es solo el comienzo. ¿Por dónde vamos a desarrollar este comienzo? Muchas personas se dedican a leer textos y acumular información, pero eso no transforma a las personas. Lo único que transforma a las personas es la acción. Lo decía Einstein. El conocimiento
está en la experiencia. Todo lo demás es información. Experiencia es acción. Entonces, realmente, ese es un llamado que yo, por lo menos, me he hecho durante mucho tiempo. Yo acumulaba mucha información y poca experiencia. Entonces, ahora acumulo menos información y quiero buscar más experiencia. Entonces, divide aquí que hay 2 talleres. El taller básico, que son 2 días y tiene unos pasos. El primero, aprender a comunicarse con el subconsciente y con el supra o superconsciente, con el propósito del cambio de creencias de autosabotaje. La mayoría de nuestras creencias son negativas y lógico que si son negativas nos vamos a autosabotear. Acordémonos que la mente consciente es la de los deseos y anhelos y la mente subconsciente es la de la acción y la que muestra los resultados. Muchas veces tenemos deseos y anhelos, pero si nuestras creencias que están en el subconsciente van en contra de esos deseos, pues ¿qué? Pues nos sabotean eso. El segundo elemento es aprender y aplicar técnicas de integración de todo el cerebro. Eso es fundamental porque si no integramos nuestro cerebro o nuestros 5 cerebros, el de la acción, el de la emoción, el de la razón. Y también tenemos los hemisferios, el de la intuición, que es el derecho, y el de la razón, que es el izquierdo, ¿sí? Para realizar esos cambios deseados. Y hay una lista, por ejemplo, en este curso hay una lista de 175 creencias divididas en 7 categorías. Entonces, habla de varios tópicos que toca el curso. La espiritualidad. ¿Cuál es el propósito del trabajo de la espiritualidad? Quitar la resistencia a conectar el subconsciente con la divinidad. O sea, ¿qué es? Conectar todas nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras emociones con la 5ª dimensión. Acordémonos que la 5ª dimensión es la energía y el subconsciente es el puente entre la 3ª y la 5ª dimensión. Entonces, lo que nosotros tenemos que es aprender a manejar esas creencias y esos hábitos y conectarlos con la 5ª dimensión, que ahí es donde aparece la creación. Otro elemento es la autoestima. Descubrir las creencias para apreciarte y aceptarte, porque a veces la autoaceptación, sobre todo la autoestima, no es tan buena, porque como decía Venus, mira la creencia que me metieron desde niña. No te rías mucho porque en la noche llorarás. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está muy feliz, prepárese para el desastre. Y eso queda en el subconsciente, sobre todo con las cosas que se adquirieron en los 7 primeros años de vida son sagradas y tiene que llegar a uno un nivel de conciencia para poderlas cambiar. El otro elemento es la salud y el cuerpo. Es disminuir esa tensión emocional para hacer una reprogramación de cuerpo-mente para la salud. El tercer elemento del curso es las relaciones. Es crear creencias de relaciones que sean saludables y amorosas. Saludables y amorosas, porque muchas veces nuestras creencias no son tan saludables y menos
son amorosas porque vivimos más en el temor que en el amor. El cuarto elemento es la prosperidad. Voy rápido porque como es un resumen del curso, entonces yo creo que no hay para ponernos a discutir, porque si nos ponemos a discutir cada uno de estos tópicos, yo creo que no terminamos hoy el capítulo, y el propósito es terminar hoy el capítulo. La prosperidad, el reemplazo de las viejas actitudes sobre el dinero y la prosperidad. Eso es acordémonos que a nivel espiritual hay tres cosas que son el amor, el dinero y la sexualidad. Entonces, el dinero y la prosperidad es una cuestión espiritual, y hay unas cuestiones a nivel subconsciente que nos impiden adquirir ese dinero y esa prosperidad. Por eso les recomiendo, hay un texto que se llama La mente millonaria, se me olvida el nombre, Harks, ¿sí? Entonces, ahí hablan de todas las inhibiciones de la mente millonaria, o de las inhibiciones que nos han metido de la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre. Porque a veces le tenemos miedo a la palabra rico. ¿Por qué? Porque nuestras creencias religiosas nos dice, acuérdese que un rico no puede pasar, es más fácil que pase un camello por la aguja, por el ojo de la aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, todas esas creencias que son figurativas y que tenían otra explicación, a nosotros nos la metieron de una manera simple y creemos en eso, y inconscientemente nos negamos a la riqueza y a la prosperidad. El quinto tópico es el duelo doloroso, o sea, resolver los duelos dolorosos es encontrar la paz y la felicidad a través del perdón y dejar ir el dolor. Acordémonos, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Entonces, nosotros elegimos sufrir o no sufrir ante el dolor. El sexto tópico, el poder personal. ¿Qué quiere decir eso? Elevar la confianza y la voluntad para tener una acción positiva y decidida que nos permita elevar la vibración y actuar en consecuencia. Un séptimo punto es el plus, es crear las declaraciones de creencias personales en todas las áreas. Eso se llaman los mantras. Los orientales utilizan muchísimo los mantras, porque esa repetición de un mantra tiene una vibración que va a llegar a nivel del subconsciente y va haciendo cambios paulatinos y le permite conseguir lo que quiera. Acordémonos también que la repetición es uno de los elementos importantes en la memoria a largo plazo y que permite hacer los cambios. Eso es el curso básico. Hay un curso avanzado que es de 4 días. Parece que yo lo estuviera vendiendo, porque ya digo con todas las características, pero yo estoy aquí pasando esta información para, si a alguno le interesa, busca conectarse con esta gente. Es la profundización de la interacción del subconsciente y el superconsciente para unos cambios radicales. Eso ya es una profundización, un curso más avanzado. Aparecen las creencias básicas, que es el balance, que ellos denominan que hay 13 creencias que apoyan las manifestaciones de la potencialidad en la vida, donde preparan la mente y el cuerpo para un cambio acelerado.
hay un tópico que se llama la vida, uniones de balance. Aparecen dos elementos que son muy importantes y que a veces se nos olvida: el trauma del nacimiento y el miedo a la muerte. El trauma del nacimiento dejó una marca indeleble en los seres humanos y que puede ser para toda la vida. Y lo mismo el miedo a la muerte. Ellos utilizan una respiración especial para unir estos dos elementos, el trauma del nacimiento y el miedo a la muerte, para llevar a una plenitud y una alegría de vivir. El segundo elemento de ese curso avanzado es el balance de las relaciones. Sanar las relaciones en las diferentes esferas, con los padres, con los hijos, con la pareja. Esa es una de las tareas, y para eso utilizan un tercer elemento, que son los puntos de crecimiento. En la acupuntura china tiene una serie de canales, que son los 12 canales de la energía que circulan, y hay unos puntos especiales donde se puede disminuir la energía de esos puntos o aumentar la energía. ¿Y qué es lo que hace la acupuntura? Regula esa energía. Y según estos, facilitan el acceso, utilizando ciertos puntos, facilitan el acceso al subconsciente para corregir los desequilibrios y enfocar esa energía de una manera positiva para poder solucionar el problema. Entonces, es el equilibrio del sustituto. Aparece un cuarto elemento, que es el equilibrio del sustituto. Yo no entiendo muy bien ahí eso. De pronto el que revisó este tópico me pueda explicar. El sustituto, o sea, la persona suplente en la prueba muscular. No sé si me pueden ahí. Es la persona que hace el acompañamiento. ¿Alguien que tocó ese tema me puede aclarar eso? De los sustitutos. Yo entiendo es que la persona que hace el acompañamiento y hace la prueba de la presión y la fuerza es la que ayuda a detectar o a la otra persona si es positiva o no positiva esa creencia. Pero entonces dejémosla en stand-by para que cada cual lo investigue. El quinto elemento es el rapport. Perdona, ahí no Acordémonos sé, que el rapport, no sé si digamos ahí, dime. no sé si ahí digamos, es que cuando se habla del sustituto, yo no sé si, digamos, yo lo he conocido en varios contextos. Por ejemplo, en contextos de sanación, digamos que se quiere hacer una sanación a Nio y Nio no está presente, pero está Tara. Y entonces lo que se hace, por ejemplo, ahí es que se le pide a Tara que tenga en su mente a Nio como una manera de conectarse, que era lo que hablaba Venus. Entonces se conecta conecta en ella la energía de Nio, y ahí digamos que se hace el proceso de sanación en ella, digamos, en el cuerpo de ella, pero realmente se está haciendo es para Nio. Digamos que esa es una forma como he visto que actúan con el sustituto, ¿no? Que digamos, yo la recibo, pero realmente no la estoy recibiendo para mí, sino la estoy recibiendo para mí. Ah, fantástico. Lo que se hace también en constelaciones familiares, hay personas que representan, y esas personas mueven una energía que puede ser la energía de la persona que está ausente, por ejemplo, de la abuela o la bisabuela que está muerta, pero está ausente, y representan esa energía y hacen
hacen la circulación de esa energía. Oh, ahora sí ya entendí bien esto. Creo que en mi otro yo, cuando vimos en mi otro yo, aparece una escena de sustituto, ¿cierto? Cuando ellos están en el círculo. Sí, claro. Perfecto. Sí, El quinto elemento es el rapport. Acordémonos que desde la PNL el rapport es como la neurona en espejo, ¿sí? Y cuando esto se hace en grupo, desarrolla una energía muy importante que puede ser el amor incondicional. El sexto punto es la sanidad de la energía que se hace también a través de los grupos. Por ejemplo, lo que mencionaba Venus en la meditación en grupo. Cuando se hace una meditación en grupo, hay una acumulación de energías que se van a manifestar y se puede sincronizar el cerebro y sincronizar el corazón. Hay una sincronía cerebro-corazón y que se puede manifestar a nivel neurológico y se puede detectar en el electroencefalograma, que puede llevar a unas, si la cuestión es tan potente, puede llevar a unas ondas gamma que son de alta frecuencia. Eso, ahí termina el capítulo 12, pero voy a terminar con el epílogo, ¿sí? Para cerrar el libro, que es muy corto, entonces en esta vida tan acelerada de cambios, la Universidad de Stanford. Pregunto una cosa, o sea, son las 8:04. Sí, yo creo que ¿Vamos? en 5 minutos termino. Ya. Porque para dejar. Pues una cosa que les quería comentar, es decir, hay alguna información que tengo sobre, pues que he averiguado sobre esto, pues no sé si quieren que después de que hablen IOS se las doy o las doy el siguiente día o simplemente, pues simplemente no la doy. Cualquiera de las tres. No, yo creo que podía después de, si no, hoy nos tomamos unos minutos para hacer el cierre de este libro y después de eso podía dar la información, ¿me parece? Entonces voy a acelerar esto. La Universidad de Stanford ha hecho unas investigaciones de la vida como ha ido cambiando. Es impresionante. Para que se cambiara una era, a veces se necesitaban 150 años. Después, eso fue en la era de la agricultura. Para cambiar de la agricultura a la era industrial se demoraron 50 años. Y ahora, para cambiar de eras, ya se están cambiando en 5 o 6 años. Entonces, la velocidad del cambio y del conocimiento se considera que hay nuevo conocimiento en 18 meses. El cambio del conocimiento en 18 meses es una cuestión impresionante. Pero esto no solo lo ha detectado la Universidad de Stanford. Los mayas predijeron esto hace 1700 años y hablaron que la era del intelecto iba hasta el 2011 o 2012, ¿sí? Y que posteriormente aparecía la era de los dioses, que actualmente otros denominan la era de la sabiduría, que es entrar a unir la ciencia con la espiritualidad, lo que estamos trabajando nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a través de este proceso tenemos que hacer una integración de los dos hemisferios. Y eso se ha demostrado que a través de este curso y este trabajo, el electroencefalograma nos da ese tipo de integración que tiene unas características que es el autocontrol del dolor, que puede autocurarse
y desarrollar capacidades de telepatía. Con este desarrollo puede aumentarse la conciencia, se puede aumentar la memoria, se puede aumentar las autoprogramaciones y se desarrolla la creatividad y se puede desarrollar el superaprendizaje. La Universidad Autónoma de México trabajó en esto, en la integración mental. Hicieron unos experimentos en que colocaban a dos personas unas en una habitación con un aislamiento que magnéticamente no podían detectar. ¿Y qué se encontró? Que la persona que tenía más poder energético, sus pensamientos afectaban a la que tenía menos vibración energética. Y lo comprobaron con electro y con tomografía acción computarizada. ¿Esto qué quiere decir? Y hay una frase que termina el epílogo. Cuando uno se cambia a sí mismo, puede cambiar el mundo. He dicho. Terminamos el texto y ahora sí abro los comentarios para ver si alguien quiere hacer algún comentario, si no le damos la palabra a Valiente. Solo una pregunta, ¿no tenemos la lista de los 175 creencias? ¿Alguno de este grupo la tiene? Creo que tiene que meterse al curso Al curso básico. al curso que ellos tienen para que pueda acceder a esa información, porque esa es la información de ellos. Okay. ¿Valiente no está? Ah, sí, Valiente. Bueno, ¿algún comentario de este capítulo y el epílogo o si no pasamos a la información de Valiente? Bueno, Valiente, sea valiente. Sea valiente. Pues es decir, yo estuve averiguando quién trabaja eso. Hay una persona que se llama Marta Vargas, que es una de las pocas personas certificadas porque, es decir, manejan la información con mucho recelo. De hecho, cuando la gente toma los cursos, le hacen firmar una cantidad de cosas de que no van a, digamos que usted no puede enseñar la información a menos que se dé dentro de un curso, ¿no? Digámoslo así. O sea que, eh, digamos que le dan a uno toda este preámbulo de lo bueno que puede ser, pero digamos, uno no encuentra información amplísima de lo que hay en el contenido, como otras técnicas que uno las puede aprender, digamos que solo a través de videos, porque la información es muy cerrada. Ellos hacen cursos tanto virtuales como presenciales. De hecho, la semana entrante va a haber un curso aquí en Bogotá que es viernes, sábado y domingo, son bastante baratos. Los 3 días valen 5 millones de pesos. Oh, Sí, todo es así y todos los cursos son así, cariñositos, cariñositos. El que no, digamos que el presencial, en el presencial a uno le enseñan a trabajar consigo mismo y a trabajar con otras personas. Y en el virtual, que vale como unos $300 menos, la persona aprende a trabajar básicamente sobre sí misma. A ver, hice una cita con un instructor, con uno de los del equipo de esta señora Marta Vargas, la tuve esta semana, prácticamente el viernes, como muy en términos de, bueno, ¿cómo es que es la cosa? Entonces, en el famoso curso básico, digamos que él me explicaba que ellos tienen toda esa cantidad, o sea, hay una variedad de balances, ¿sí? Y entonces ellos lo que van ayudando a hacer es que en cada curso le van enseñando a uno o dos balances para trabajar determinadas áreas y pues ahí le van los 5 milloncitos, ¿no? Uno de los puntos o el eje clave es aprender a usar el tono muscular
porque pues es el que le va a ayudar a usted a mirar, pues a verificar si las creencias que va a trabajar son o no son. Ellos, digamos que una cita con ellos, ¿cómo empieza? Entonces usted llega y dice, oiga, venga, yo quiero trabajar sobre tal tema. Entonces le ayudan a construir una frase positiva. Entonces, por ejemplo, yo puedo aprender inglés fácilmente y disfruto dedicando tiempo a estudiarlo. Digamos que esa fuera la programación que uno va a hacer. Entonces, el instructor que está al frente lo que hace es verificar, o sea, buscar conectarse con esa parte supraconsciente de uno, a eso, digamos, como extender su conexión, digamos, es conectarse con el campo de uno para ver si esa, digamos que si esa frase o esa creencia que se está tratando de instaurar en uno es consistente con el ser interno de uno. Y ellos lo hacen utilizando el pulso de una manera, digamos que entonces ellos lo que usan es, digamos que, pues uno dice, bueno, pero si no está presente para que le empuje el brazo o lo que sea, ¿cómo lo hace? Entonces hacen ellos, aprenden una técnica para conectarse con el campo de uno y utilizan son estos dos dedos y con el otro dedo marcan el sí o el no. Entonces, digamos, si yo quiero, yo me llamo Esmeralda Casas, listo, entonces lo mando acá y pues se supone que se frena, ¿cierto? Pero si yo digo yo soy luminosa, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo digo yo soy, no, perdón, si yo digo soy Esmeralda Casas, pues se frena acá, pero si yo digo no lo soy, se va a derecho. Entonces, digamos que van enseñando a manejar el pulso de tal manera que la persona misma, es una de las técnicas que ellos utilizan, así como veíamos acá, que hay otras en las que uno lo puede hacer con uno mismo, ellos lo trabajan así para poder conectarse con el otro y poder saber, oiga, esta sí o esta no. Todo el tiempo están utilizando el pulso muscular. Entonces, una vez que uno empieza, uno ya le ayudan a redactar como qué es lo que uno quisiera trabajar, o sea, la frase que va a instaurar. Entonces, uno le ayudan a hacer un balance, que ellos escogen cuál de sus balances es el que van a usar con uno, y el balance tiene como finalidad lograr que se conecten los dos hemisferios. Ellos buscan hacer ese equilibrio de los dos hemisferios en esa sesión. Entonces uno lo que hace es repetir internamente, o sea, ya una vez que le dicen cuál balance hacer y le indican qué posición tomar de pies y cómo cruzar las manos y demás, entonces ellos le dicen, listo, va a estar repitiendo esta frase, y uno repite la frase de la creencia que quiere instaurar, y luego de un rato ellos verifican si la creencia quedó instaurada, lo hacen también con el tono muscular de ellos, conectados con uno, y luego de eso, entonces, se busca que se mantenga la conexión de los dos hemisferios y supone que ya, pues se supone que la creencia queda ahí puesta. Son muy enfáticos en lo que decía ahorita Nio en el último capítulo, y es que para ellos la clave es la acción. Entonces ellos decían, el tipo me decía, bueno, usted por ejemplo puede decidir que usted quiere ser la mejor bailarina del mundo. Y pues sí, listo, usted instaura la creencia de que usted lo puede ser, pero definitivamente usted tiene que tomar acción. Si usted no sabe bailar, pues le toca pues, tomar clases de baile y hacer todo el proceso de acción para poder ir hacia esa meta que usted, digamos, que va en consonancia con esa creencia que usted instauró de que usted puede llegar a ser la mejor bailarina del mundo, ¿sí? Pero es muy claro de que, bueno, pues usted puede creer lo que quiera, pero pues tiene que hacer un trabajo para caminar hacia allá. O sea, que quedan como unas semillas en el subconsciente de uno que le faciliten caminar hacia donde uno quiere hacerlo. Y digamos que en esos diferentes cursos, ellos en los cursos más avanzados tienen un curso que es básicamente para trabajar creencias espirituales, donde meten unas cuantas de esas que es, por ejemplo, yo soy uno con el universo, la divinidad está en mí. Ese tipo de creencias son las que le ayudan con unos balances determinados a instaurar en su mente subconsciente. Entonces, pues es como la forma como trabajan. A mí me parece, la impresión que tuve, porque pues tomé 3 sesiones con ellos, pues para ver cómo funcionaba la cosa, pero ¿qué es lo que me parece? Que realmente, si
si no le pusieran tanto requeñeque, son cosas que uno podría aprender a hacer muy, muy rápidamente y muy fácilmente. O sea, digamos, yo veo que ellos son, digamos, buscan cobrar mucho, pero pues, y hacen firmar todo eso, pero claramente uno podría aprender a hacerlo y se beneficiaría muchísimo si no tuviese que firmar todas esas cosas que les hacen firmar a las personas que toman los cursos para que no lo den rápido, porque digamos, en una sesión de 1 hora, uno perfectamente puede, si son cosas que uno ya tiene claro de por dónde quiere trabajarlas, puede hacer 2 balances, o sea, la instauración de 2 creencias en esa hora, ¿sí? Entonces, bueno, es como simpática la cosa, pero todos son carísimos. Y habitualmente tienen unos costos por sesión que son, me parecen a mí muy onerosos, porque ellos cobran en dólares las sesiones, ¿no? Entonces, el costo promedio por sesión que tiene la mayoría es de $100. Entonces, cuando uno multiplica $100 por 4, pues le da 400.000 pesos cada sesión, ¿no? Ahora, pues bueno, yo logré conseguirme un chileno que pues tenía unos honorarios más moderados porque pues el que me dio la inducción a esto, pues yo pues le decía, oiga, a mí me parece que pues es demasiado costoso, ¿no? Ahora, ahí encuentro a uno, de hecho, esta señora Marta Vargas, son, digamos, personas que vienen de cualquier área, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona que designaron para tener esa entrevista conmigo, pues porque yo dije que estaba interesada en tomar el curso, entonces, pues obviamente me dieron la entrevista, pues porque estaba interesada en pagar 5 millones de pesos. Entonces, es un diseñador de base, su formación de base es un diseñador industrial. Y Marta Vargas es también una persona que pues es también como administradora, una cosa así. Y ellos digamos que se forman en eso y dependiendo los si hacen todos los cursos, muchos terminan básicamente haciendo citas. Por ejemplo, este señor que es un diseñador y lleva 6 años desde que empezó a trabajar con Saikei, pues me dijo, no, pues si quieres ya una cita, pues vale $100, ¿no? Porque pues eso es como lo que cobramos. Pues esa era como la información que quería compartir con ustedes. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, que si puedo aportar información adicional, la doy. La verdad es que la técnica es muy fácil, Claro, es muy facilísimo. obediente, supremamente fácil. Eso, es decir, uno la aprendería y mejor dicho, una persona que la aprenda la puede enseñar a todos los demás en un segundo si no tuvieran todas esos requeñeques legales, ¿no? Que no ve uno en otras técnicas que uno consigue videos en todo lado. En el próximo encuentro se las enseño. Encuentro presencial. Encuentro presencial, claro. Por lo menos tengo que Pues ganarme el almuerzo. lo empezamos a ¿Qué programar nos ya. enseñas? Óyeme, Sofía, ¿qué nos vas a enseñar? Todo esto, no cobro 5 millones, me gastan el almuerzo. Bueno, pero es decir, ¿tú manejas la Ah, técnica bueno. de Taikei o qué? Sí, ¿Tomaste algún curso? sí, Ah, pues muy generosa de tu parte porque creo que debiste pagar algo por el estilo, ¿cierto? no, Ya. más barato. Bueno, pues chévere que alguien te lo haya dado más barato porque realmente, digamos que la parte oficial, pues a mí personalmente me parece que, pues que como que ya, como que se vuelve un poquito mercado, ¿no? Pero pues como dice Tara, programemos, aprovechemos, cojámosle la cuerda aquí Dámosle la caña. Entonces cojámosle la caña a Sofía. va a tocar el encuentro, programarlo más frecuente, más rápido. El encuentro que El hace, mínimo 2 encuentros al año. Cada sí, 6 yo meses. creo, Pero yo creo, tocó arrancar el año con eso. no, O yo creo que podemos por hacer un ahí encuentro de fin de semana completo. en abril,
podemos hacerlo en abril. Pero es que abril es Semana Santa y la gente, todo el mundo está con sus No, está muy compromisos bien. familiares. No, pues ahí programamos la reunión. Pero Estamos podemos cogiendo la pensarlo. palabra, le estamos cogiendo la palabra a Sofía, ¿no? Eso sí creo Claro. que es Yo creo que pues ya es un hecho. Promesa hecha, promesa cogida. Sí. Entonces, yo creo que muchas gracias y a todos por ese capítulo, por este libro y por el aprendizaje que nos hemos dado. Vamos a iniciar el texto, pero como no todos tienen el texto de La mente subconsciente de Joseph Murphy. Sí. El texto está en el grupo, lo había puesto Luminosa hace bastante tiempo. Ajá. El nuevo texto de él es un texto mucho más grueso, sin embargo, porque dice edición actualizada y revisada con comentarios del autor nunca publicados. Yo estuve ojeando y realmente los capítulos son en general lo mismo, algunas cosas cambian. Si hay aportes nuevos en el libro, si hay aportes nuevos en el libro, más. Ese es el libro, el nuevo. Más, yo pienso que si no se puede comprar, yo lo compré en la Panamericana, vale 79,000 pesos. Si no se puede comprar, pues usemos el digital. Y si los que tenemos el otro y tenemos otro aporte, pues lo damos en la sesión. Es una propuesta que yo hago. A mí es que en En lo YouTube personal también está. prefiero el papel, ¿no? Muy bien, me parece bien. Entonces, ¿qué opinan? Sería actualizarlo. Iniciamos la próxima reunión el texto. ¿Algún voluntario para empezar el primer capítulo? Tradicionalmente lo ha hecho Tara. Ah, no, ella que es la que tiene el libro, ella es la que tiene el libro. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, pero yo sé que otras personas también lo tienen. Yo sé, por ejemplo, lo tiene Luminosa, lo tiene Valiente, No lo me lo he tengo comprado, no lo yo, he podido comprar. creo que Nio también lo tiene. Y yo estoy de vacaciones. No, 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 no. El primer capítulo es un capítulo corto, realmente. Realmente es un capítulo corto. Adelante, lo que no veo en el libro virtual, ¿cómo se llama? El libro ese PDF, es una parte del prefacio y de la introducción. Pero sí, no habría Ay, problema. no, se fue podríamos la hacerlo. voz. ¿Se fue la voz? No, ahí se oye. Ya. Por favor, Entonces me les decía repite. Que repitan, por Les favor. decía que lo que veo diferente es que no veo la introducción en el prefacio, que son unas hojitas importantes, y el capítulo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, Está entonces no es. largo. 11, ¡Qué 12, corto! 13. Esos No, capítulos no, son mentira, largos, mentira, casi mentira. todos. No, mentira, me pasé. Sí, no está tan corto, no está tan corto, pero realmente el capítulo no es el largo. El capítulo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas por lado y lado. Es decir, 16 páginas. Entonces, pues. La otra qué posibilidad es delicia. que para darle tiempo a Tara, la dejemos como ella siempre inaugura esto. Sí, claro, qué belleza, ¿no? En No, 15 días amigos míos. empezamos el No, libro yo y sí creo que es conveniente que todos lo leamos realmente. no Entonces, por eso, dentro de 15 días sí me acepto. bueno, listo. Vale. Y tenemos nosotros Pero el tiempo
¿A qué ¿Cómo? fecha? ¿A qué fecha estamos dentro de 15 días? Hoy aquí estamos, A 4, Hoy estamos estaríamos a 4. 18. 8. 18. 8. Sí puedo, Bueno, sí puedo. entonces Entonces sería el 18. dejamos una pausa para el próximo martes no hacemos reunión, sino en 15 días. ¿Les parece bien? ¿O hacemos alguna Sí, actividad dentro de 8 días? Pues dentro de 8 días a mí se me ocurre que Sofía nos podría empezar a enseñar lo de los balances para poder ir aprendiendo a modificar las creencias, pues con esta técnica que pues si realmente funciona como dicen, pues puede ser interesante, ¿no? ¿Qué opina? yo tengo la impresión, Valiente, y es que realmente hay que aprender haciéndolo. Por eso, pero es que no lo hace, es que ella nos lo puede enseñar virtual. Pues Digo yo, Ya. pues, yo, De hoy en 8 yo, no puedo. yo No, sugeriría, yo sugeriría que de vez en cuando hagamos una meditación en grupo, que es como la práctica de lo que estamos viendo. Me gusta. Podemos hacer una meditación del maestro Jorge. ¿Qué opina? No sé quién es. Sí, estoy de acuerdo. Tara elige una meditación que se adecue. No, hombre, no tengo mis archivos acá. Ah, bueno, entonces yo quiere que Esta la vez elija sí no. yo. Sí, Bueno, Sí, esa meditación dura media hora nada más y después sí. hacemos algunos ejercicios. ¿Sí? bueno, Bueno, entonces queda para la Vale. próxima una meditación. Meditación sobre el trabajo del subconsciente. listo. Bueno, Vale, ya Luminosa nos hizo el favor de volvernos a poner el libro Ah, sí, está puesto El poder de en la el WhatsApp. mente subconsciente, bueno, perfecto. para que lo tengamos de cerquita. Entonces, en 8 días vamos Listo. a hacer una meditación. Buscamos a ver una o dos meditaciones. Ahí miramos. Ok. Bueno, Vale, gracias. Bueno, muchas Listo. gracias a Bueno, todos. Bueno, por gracias. bueno, gracias a gracias. todos, que Feliz noche. descansen. Nos vemos Chao, en 8 chao. días. Gracias. Ok.